Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que son las generalidades del derecho mercantil. Principalmente esta materia se lleva para los terceros y cuartos cuatrimestres. Para ser exactas, el tercer cuatrimestre. Entonces, el día de hoy el tema a compartirles es como tal generalidades. ¿Cuál es el objetivo que tienen estas generalidades o el por qué es importante conocer las generalidades del derecho mercantil? Es bastante importante o bastante indispensable, puesto que cada uno de nosotros sabe que conforme nosotros nos vamos a desarrollando en el medio o bien en el ámbito tanto profesional como obviamente a nivel social, nosotros nos vemos más inmiscuidos al ámbito mercantil, es decir, de comerciantes. Por lo general, esta parte de comerciantes surge principalmente cuando nosotros hablamos, por así mencionar, en un tema de decir, ¿sabes qué? Me conozco como comerciante. ¿Por qué? Porque realizo esta actividad de manera ordinaria, de manera cotidiana, y es lo que en su momento yo me dedico. Pero es importante conocer que no solamente se les conoce como comerciantes a las personas en su momento que se dedican a comercializar, sino que es bastante importante de que nosotros entendamos que en un momento determinado somos comerciantes. ¿Cuál es esta la situación? Somos comerciantes desde el momento en el cual nosotros nos estamos involucrando para con ellos mismos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, desde una misma perspectiva, e incluso nuestro artículo número cuarto del Código de Comercio nos indica que de manera espontánea una persona física puede ser comerciante. Ejemplo, en su momento decimos obviamente todos, o a la mayor parte de nosotros nos ha pasado, de que dice, oye, ¿sabes qué? No me queda en su momento este par de zapatos, o tal vez no me vino esta blusa. Entonces, lo que uno llega a hacer, voy a ver si en dado caso se lo vendo a la vecina, a mi tía, a mi hermana, etcétera. A partir de ello, nosotros ya nos estamos involucrando dentro del ámbito comercial, es decir, ya nos estamos involucrando dentro del derecho mercantil. En su mayoría es de gran importancia poder entender esta parte y principalmente el concepto que éste tiene. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ver estrechamente en un dinamismo. ¿De qué manera se muestra el dinamismo? Se muestra el dinamismo desde el punto de vista en que nosotros mismos, como tales, podemos ser prestadores de servicios y estamos realizando un acto de comercio. E incluso lo vamos a encontrar dentro de nuestro artículo 75 de nuestro Código de Comercio, que vienen enumerados 25 actos de comercio. Dentro de uno de ellos, obviamente, se tiene, por así mencionarlo, ferreterías, ensambladoras, agencias de viajes, agencias de turismo, e incluso nosotros como prestadores de servicios en un momento determinado podemos ser comerciantes. A partir de todo ello, se nos es bastante importante. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil no solamente destaca como tal normas jurídicas dependientes del comercio, sino que también destaca la parte de derechos y obligaciones de los comerciantes. ¿Tienen derecho los comerciantes? Sí, tienen derecho los comerciantes. ¿Tienen obligaciones estos mismos? Sí, también tienen obligaciones. A partir de todo ello, podemos mencionar y se devienen algunos tecnicismos o algunos conceptos como tales son empresarios, empresas, sociedades mercantiles, actos de comercio, sujetos individuales, sujetos colectivos, negocios, productos, insumos. Bueno, tiene un sinfín de conceptos esta parte de derecho mercantil. Ahora, ¿cuál es la importancia de que yo pueda entenderle que este derecho mercantil como tal en su momento se vuelve tan importante o tan indispensable? Puesto que le va a dar una pauta al comerciante para qué, para que pueda estar y pueda relacionarse junto con la misma sociedad. A partir de ello, vamos a empezar a determinar que en su momento, si bien es cierto,
es bastante importante entender cómo hasta cierto punto nos venimos desarrollando junto con estos mismos actos. Así de simple y de sencillo. ¿Estamos relacionados con esos actos? Sí, de manera constante. No creamos que solamente las personas que se dedican al comercio solamente están relacionados con ello, no. Estamos relacionados todos, en su mayoría. Y entonces, ¿qué puedo decir de todo ello? Que a partir de todo, como esta parte se encuentra estipulado o instituido, si bien es cierto, nacen por ahí algunas fuentes. Para nosotros que estamos y que obviamente estamos como tal dentro del derecho, se le conocen como fuentes del derecho. ¿Y qué es esto? ¿De dónde nace? ¿De dónde surge? ¿De dónde emana esta parte del derecho mercantil que es tan importante obviamente hoy en día? Ahora, si bien es cierto, estas fuentes del derecho se encargan principalmente de qué? Se van a encargar principalmente de que en su momento vamos a tener la situación de poder estar un poquito más al margen de todo ello. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde surge el derecho mercantil? Primeramente, surge como tal de que nosotros podemos entenderle que el derecho mercantil surge por una situación meramente de una fuente material. ¿Qué es esto? Contribuye a una situación, a una convicción jurídica del comerciante. Es decir, esta parte de poder realizar el acto de comercio de manera consecutiva, es decir, día con día, los 365 días del año podría ser, sí, podría ser. Hay otra fuente que se denomina como fuente formal. ¿Y qué es esto? Todos y cada uno de nuestro compendio de leyes. Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, en dado caso, por mencionar, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. A partir de ello, hay también fuentes formales, como puedo decir la ley, la jurisprudencia, la costumbre, tratados internacionales, la doctrina, en fin, son muchas cosas de las cuales nosotros estamos, sin que nosotros tal vez nos demos cuenta, estamos aunados a esta situación. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto o el por qué es tan importante el hecho de saber todas estas situaciones? Es bastante importante o es bastante indispensable porque nosotros mismos estamos prácticamente inmiscuidos en ello. Lo primero que tenemos que saber es qué es una ley. Y una ley, si nos damos cuenta, es esta parte normativa del derecho mercantil. Y si bien es cierto, se encarga de quién, se encarga obviamente como tal o le corresponde como tal realizarlo el Congreso de la Unión. Ahora, ¿en dónde está estipulado o el por qué es importante estipularlo? Se encuentra estipulado en la fracción número 10 y el artículo es el artículo 73 constitucional. A partir de ello nos viene a determinar, ¿sabes qué? Como tal, tú, que eres el Congreso de la Unión, te vas a encargar de poder regular y vas a poder legislar sobre todo la República principalmente que tiene hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, en su momento determinado algunas situaciones, por así mencionarlo, que tiene en su momento determinado agencias de viajes, etcétera. Entonces, para que podamos entender a esta ley mercantil, es bastante importante que este legislativo esté más que nada aunado a facultades extraordinarias. ¿Qué te quiero dar a entender con ello? Que en su momento va a velar por el bienestar del comercio dentro de todo nuestro país. Y a partir de este mismo, que ya va a estar legislado, que bien va a tener facultades extraordinarias, de esta misma manera va a tener un impacto ante la misma situación. Las leyes mercantiles, si bien es cierto, el primero que vamos a devenir, ya que dijimos nuestra ley como tal primaria, que es la Constitución, artículo 73, en dado caso, ya deviene nuestro Código de Comercio. ¿Por qué es importante señalar el Código de Comercio? Porque la misma función y la misma naturaleza de este te va a dar a ti el carácter mercantil en toda la materia.
¿Qué te quiero dar a entender? Contiene principios, contiene obligaciones, contiene derechos, contiene contratos, qué tipo de tipificación obviamente recibe el contrato y obviamente vamos a poder indagar dentro de una misma materia mercantil. Es importante o es indispensable entender que el Código de Comercio determina actos, personas. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros realizamos, si bien es cierto, son actos. Y son actos en que nosotros ya estamos conscientes de que vamos a realizar algo. ¿Para qué? Para poder obtener tal vez una retribución o bien un objeto a cambio. Si bien es cierto, esta parte del comercio inicia en su momento determinado, si yo inicio con el derecho romano, se inicia a ver dentro de la monarquía. Y dice, hay la necesidad de poder tener un poquito más de lo que ya tengo. ¿Por qué? Porque como soy sedentario, entonces ya cultivo obviamente por ahí mis propios alimentos. Pero resulta que me hace falta tal vez sal, me hacen falta tal vez especies. Entonces, en su momento estas especias los voy a consumir o voy a tratar de conseguirlos, pero ¿en dónde? ¿O con quién? Empieza a partir del trueque, el intercambio de productos y el hecho para poder solventar una necesidad de alimento. Desde ahí inicia primero. Después, a esta parte del trueque, conforme va evolucionando incluso aquí en México, inicia con el trueque. Ya después se implementa una situación de monedas, cuando obviamente estas monedas ya determinan el valor de un mismo producto, así como nosotros conocemos. De enseguida se instauran algunas reformas monetarias, pero todo ello tiene que ver con el comercio, todo ello tiene que estar legislado, todo ello tiene que ver con una situación de capital, inversión, personas, consumo, bienes, mercado, etcétera. Entonces, a partir de todo esto, tienen carácter mercantil, aunque nosotros no queramos verlo, pero siempre van a tener caracteres mercantiles. Ahora, si bien es cierto, todos los actos que realizamos son en dado caso tipificados o regulados por una misma ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todo mismo contexto nuestra ley lo va a prever. No existe una situación de actos de comercio que tal vez no prevea la ley, a excepción de algunos, como por ejemplo la situación que está saliendo hoy en día a través de la situación que estamos viviendo, la pandemia. Entonces, ejemplo, todavía no están al 100% regulados las ventas en línea. Ejemplo, por mencionar algunas tiendas, Wish, Shein, por así mencionarlo. ¿Qué pasa en el momento en el cual yo me encuentro, pido tal vez un producto y resulta que ese producto no vino tal cual la descripción está? ¿Qué hago? ¿A quién en dado caso le reclamo? ¿Tengo un reembolso? ¿Durante qué tiempo lo voy a pedir? ¿Está legislado? ¿En dónde se encuentran? Entonces, eso todavía falta regularlo. Pero resulta que nosotros mismos como sociedad hemos cambiado esta forma de poder regular. Ahora, si bien es cierto, nosotros mismos como sociedad damos pauta a las leyes para que se puedan ir cambiando. Es decir, nuestro sistema como tal es flexible. Si llega a ver que existe como tal una conducta de manera repetitiva en la sociedad, dicen en dado caso nuestros legisladores, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esta parte dentro de la ley y principalmente dentro de los actos de comercio. Hoy en día vemos que cada vez más actos de comercio se suman, pero son la mayor parte en línea, a lo que antes estaba acostumbrado. Ahora, el código de comercio, si bien es cierto, es supletorio. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Lo que no encuentres en tu código de comercio, puedes encontrarlo en tu ley, obviamente, civil. Resulta que nuestro código civil, o bien el derecho civil, es como que si fuera nuestra columna vertebral en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si yo no cuento como ser humano con una columna vertebral? Me caigo. A partir de ello, del derecho civil, nacen las demás ramas del derecho, que nosotros ya conocemos, por así mencionarlo, el derecho fiscal, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho mercantil, en fin, existen muchos más, en dado caso en este mismo contexto. Ahora, ¿qué llega a pasar cuando yo en una legislación meramente mercantil me refiero a actos meramente civiles?
que tienen relevancia dentro del ámbito mercantil. Todos, en dado caso, los contratos, por ejemplo, ustedes van a encontrar el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa en el Código de Comercio. Pero resulta que tal vez si una cosita tú no encuentras en el Código de Comercio, lo puedes encontrar en tu Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos hablando de obligaciones, de dónde nacen, de dónde emanan. Por eso tienen una relación, aunque algunos autores han dicho que tanto el Código en dado caso de Comercio como el Código Civil son cosas muy distintas. Si bien es cierto, son cosas distintas en materias determinadamente distintas, pero llegan a un punto de relación. Todas y cada una de las materias tiene una relación con la materia civil. Así de simple y de sencillo. Entonces, todos a partir de que nosotros estamos conscientes que somos seres humanos, ya sabemos que tenemos derechos, pero también estamos conscientes que tenemos obligaciones. Ahora, ¿desde qué punto de vista puedo ver esta ley? Puedes ver este punto de vista en que hay una interpretación. ¿Cómo puedo yo llegar a una interpretación? Puedes llegar a una interpretación en varios sentidos, en varios alcances. De aquí es donde viene una parte que pueda ser clara, que pueda ser explícita, que pueda ser un caso en concreto. Es una labor interpretativa. ¿Cómo? ¿Cómo lo logro? A partir de su concepto, vas a investigar, vas a indagar y lo vas a encuadrar a lo que tú estés viviendo. Así de simple y de sencillo. Son normas. Todas las normas tienen un significado. Ese significado le vas a denominar interpretación. Así de simple y de sencillo. Más cuando ya estás dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la misma licenciatura. Aquí, principalmente en el derecho mercantil, si bien es cierto, se corresponde ver interpretaciones auténticas. ¿Cuáles son estas? Yo soy legislador, yo mismo las realizo, yo mismo las entiendo. Sé qué punto va a llegar a la sociedad y sé que la sociedad lo puede interpretar de la misma manera. Perfecto. No hay ninguna duda entonces. El propio legislador tiene su propia capacidad de análisis y este mismo te va explicando qué es lo que quiere o cuál es el punto o el objetivo definitivo. El judicial, ¿cuál es esto? Cuando yo ya me veo involucrado ante los jueces, magistrados y me dan a mí una sentencia. A partir de esta sentencia dice, resulta que dentro de la ley existen lagunas legales existentes. Entonces, ¿qué te parece si creamos una jurisprudencia? ¿Te parece bien o te parece claro? Perfecto. De esta misma manera, dice, recae en manos del Poder Judicial el hecho de realizar también su propia interpretación. La manera doctrinal, bueno, pues esta manera doctrinal nosotros lo encontramos principalmente en todos y cada uno de nuestros libros. ¿Por qué? Porque obviamente se deducen por los métodos cualitativos, cuantitativos, y de ahí voy a empezar a vincular. Voy a empezar a tener, en dado caso, una interpretación de manera auténtica. ¿Cuál es esta interpretación auténtica? La que yo mismo como ser humano a través de la experiencia he obtenido y con ello puedo entenderle. O bien una interpretación judicial en dado caso, puedo en dado caso tener por ahí alguna situación en concreto y dependiendo de lo que me diga el juez o el magistrado, de esta experiencia puedo tomar que es una interpretación judicial. ¿A través de qué? A través de la redacción de nuevas leyes. Ahora, la gran polémica y lo que les mencionaba con anterioridad, algunos juristas dicen que tanto el derecho civil como el derecho mercantil son ramas muy distintas. Sí, son ramas muy distintas, pero como les mencionaba, llegan a relacionarse en un punto. ¿Cuál es este punto? Algunas situaciones obligacionales, es decir, la problemática de ley que se presentan porque a pesar de que estamos dentro de un mismo sistema, sabemos que existen lagunas legales. Entonces, ¿qué pasa en un momento determinado cuando un comerciante puede tener todo el establecimiento muy bien fijo, puede tener reglas fijas, puede tener derechos, puede cumplir con obligaciones al pie de la letra, pero si éste cae en una situación de problema, ¿qué hago? ¿A dónde voy? En dado caso, ¿cuál es la rama que le corresponde obviamente tener esta situación de solución de esta controversia? ¿Cómo voy a examinar ese punto? ¿Cómo puedo en dado caso llegar a una fusión entre lo que es el derecho mercantil y el derecho civil?
Todas estas problemáticas, si bien es cierto, son muchos cuestionamientos y no precisamente de filosofía dentro del ámbito del derecho, sino que llegan principalmente a un grado de separación, pero también van a llegar a un grado de unión, es decir, normas meramente civiles, normas meramente mercantiles, son distintos procedimientos, sí son distintos procedimientos, pero resulta que reclaman facultades judiciales. Es decir, son distintas materias, llegan como tal al mismo plano meramente legislativo, pero si bien es cierto, todas y cada una de ellas está en una situación obligacional. Entonces, no importa que sean materias distintas, no importa que sean procedimientos distintos, el hecho es de que todos son como tales facultades judiciales. Es decir, todos, en todas las materias, en todas las ramas del derecho, van a ver que existen situaciones obligacionales, en todas las ramas del derecho. Ahora, estos procedimientos mercantiles indudablemente sí tienen una incertidumbre en el proceso civil. Eh, una de las materias que tiene un poquito más de lagunas legales es la materia mercantil. Esa es una posibilidad bastante máxima. ¿Y qué llega a pasar cuando hay un problema procesal dentro de los términos, obviamente mercantiles? Voy a ayudarme o voy a coadyuvar con la materia, obviamente civil. Por eso es que dicen, es más, a partir a nivel procesal, si algo tú no encuentras dentro de tus leyes meramente mercantiles, lo puedes encontrar en tu Código Civil. Entonces, todo es con el fin principalmente de que la economía tenga los medios suficientes para que para poder subsanar las incertidumbres legales que existen. Así de simple y de sencillo. Bueno, ahora voy a pasar con otro subtema y se llaman principalmente los sujetos del derecho mercantil. Cuando yo me digo los sujetos, ¿quiénes son estos? Principalmente los que nosotros conocemos como comerciantes, como traficantes. Estos son los que se le conocen como sujetos mercantiles, pero no solamente a ellos. En un momento determinado, también nuestro mismo Código de Comercio, dentro de su artículo número cuarto, nos señala principalmente, aunque tú no tengas un establecimiento fijo y aunque tú no realices esta actividad de manera ordinaria, te consideras comerciante. Y todos creo yo que en su momento determinado nos habremos considerado comerciantes de una o de otra manera. Tal vez en su momento determinado, bueno, pues tengo un celular, tal vez quiero comprar uno con una mejor calidad, una mejor tecnología, entonces dice, ¿sabes qué? Vendo el que tengo, puedo obtener un poco más de remuneración y tal vez tengo ahorros. Entonces con ello juntarlo. ¿Qué llega a pasar? Que ese celular que tú vendiste sin la necesidad de que tú vendas o te dediques a la venta de telefonía celular, tú ya eres un comerciante. Y todos lo hemos hecho en su momento. ¿Cuál es la importancia de ser comerciante? La importancia de ser comerciante es que mediante este concepto tengas claro que son numerosos actos. Es decir, no solamente la compra y venta, sino que también agencias de viajes, agencias de turismo, prestaciones de servicio, en fin, todo se considera como comerciante. Ahora, si bien es cierto, son muchos los actos, son 25 actos de comercio, los cuales se obtienen a través de nuestro artículo 75 del mismo Código de Comercio. E incluso nos determina que si bien es cierto, fíjense que parecerá raro, pero esta palabra de comerciantes tiene acepciones meramente vulgares, o bien una situación jurídica principalmente en este mismo sentido. ¿Qué llega a pasar? Un lenguaje muy común o muy cotidiano que nosotros utilizamos, eh, negociantes, por ejemplo, en dado caso los hemos conocido como, por así mencionarlo, los hemos conocido como el que vende pan, el panadero, el señor que está tal vez en la esquina con el puesto de chicles y paletas, los hemos conocido como chiclerito, y son acepciones vulgares, que principalmente vienen atenuados a un propósito de lucro. Y por ese propósito de lucro, para nosotros, dentro del mismo ámbito, ya se le conoce como comerciante. A ese panadero, a ese chiclerito, en dado caso, a todos los puestos que tú veas, ya se le conocen como comerciantes.
El originario concepto es comerciante. Cuando tú estudias un poquito de historia, por ahí se le conoce como mercader, como traficante, pero pues hoy en día se hace en todo un poquito más esta acepción vulgar en lugar de denominarle comerciante. Entonces, por eso dice que existen acepciones meramente vulgares. El concepto como tal, licenciados, si bien es cierto, es una noción meramente técnico, meramente económico. ¿Por qué? Porque dice comerciantes, es decir, comercias con un artículo. ¿Para qué? Para tú poder tener un propósito lucrativo. Entonces, a partir de este punto de vista, ya puedes empezar a implementar algunos, obviamente, algunas situaciones con propósito lucrativo. Compra y venta, en dado caso por ahí la situación de arrendamiento e incluso por ahí la situación agrícola que llega a pasar cuando un campesino en su momento ya tuvo como tal toda su cosecha en mano y dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque resulta que tal vez la persona con la cual yo le vendo no está o no o se encuentra indispuesta. ¿Qué hago yo? Muy fácil. Desde ese mismo momento puedes atenuar a que puedes tener como tal toda tu cosecha y puedas sacarlo a la venta. Las empresas de construcción, por ejemplo, también en su momento determinado tienen como tal la acepción de comerciantes y tienen como tal esta parte de fin lucrativo. Los transportes, las editoriales, los spots publicitarios, anuncios en dado caso, los titulares de alguna empresa, todos en su momento determinado. Por eso les mencionaba a ustedes con anterioridad, aunque nosotros no queramos, todos somos comerciantes. Todos lo hemos sido en un momento determinado. Que no nos consideramos así es una cosa muy distinta, pero todos nos hemos considerado comerciantes en un momento, en una etapa. ¿Cómo voy a clasificar a los sujetos de comercio? Ok, los vas a clasificar desde el siguiente punto de vista. La persona, en dado caso, es física y dice que tiene en su momento determinado una capacidad legal para poder ejercer un acto de comercio y hace de este su ocupación ordinaria. Es decir, como tal, es una persona, ejemplo yo, Rosa Isela Guzmán, tengo la capacidad para poder adquirir derechos y obligaciones, a partir de ello ejerzo como tal el comercio y en su momento determinado me indica que es su ocupación ordinaria, es decir, es lo que hace todos y cada uno de los días. Puede ser de lunes a sábado, puede ser 365 días del año. Esto es una persona física. Las sociedades mercantiles mexicanas, es decir, lo que nosotros denominamos como empresas. Y dicen por ahí, todas estas sociedades mercantiles mexicanas son las que también los vas a conocer como comerciantes. ¿Por qué? Porque todas y cada una de ellas tienen un fin lucrativo. Sociedades mercantiles extranjeras o agencias sucursales, en dado caso, que puedan ejercer actos de comercio, pero siempre y cuando se encuentren en tu territorio nacional y cumplan con las reglas de tu territorio nacional. ¿Qué llega a pasar? Como por ejemplo, así mencionar, Liverpool, Suburbia, C&A, Walmart, por mencionar algunas que son sociedades mercantiles extranjeras, o bien, ya sea que tienen su agencia, alguna sucursal, pero que siempre se van a remitir a situaciones meramente de reglamentos mexicanos. La materia mercantil es bastante aplicable. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya hemos mencionado, lo ejercemos prácticamente todos. Siempre se tiene una disposición meramente literal, es decir, ya está estipulado. Hay códigos, hay leyes, hay de todo. ¿Para qué? Para poder en su momento tener esta regulación de una actividad peculiar. ¿Por qué lo determinamos como una actividad peculiar? Porque lo realizamos, porque lo ejercemos en su momento determinado. Entonces, este contenido ya está como tal dentro de los conjuntos normativos, ya está dentro de una vida profesional, ya está derivado dentro de su mismo concepto. Ya no hay la necesidad que en su momento yo digo, esto es materia mercantil. Tal vez de manera inconsciente nosotros ya sabemos que nos dedicamos a ello. Ahora, ¿qué es el acto de comercio? ¿O por qué nace esta parte de poder decir nosotros, es que es un acto de comercio? ¿Pero de dónde deviene? ¿O por qué deviene? Su misma definición, obviamente, ya es aceptada de manera unánime.
Ya no hay definición. Existen muchas nociones, muchas facetas, muchos autores en ese momento. Pero, ¿qué llega a pasar siempre y cuando se pueda en su momento por ahí tener esta misma situación y estas mismas nociones? Como tal, de mi parte, les doy las gracias por haber estado en esta pequeña muestra. Así que de mi parte eso es todo. Cuídense mucho y tengan obviamente un excelente jueves. Hasta luego.